Bueno, en primer lugar quería agradecerles la invitación, es un placer formar parte de este ciclo de formación en un sindicato encima que es verde. Así que está en total sintonía con nuestras demandas actuales. Bueno, en primer lugar quería hablar un poco sobre, como me han pedido, la historia un poco de la lucha por el derecho al aborto, breve, digamos, voy a hacer un recorrido breve sobre, haciendo hincapié en lo que fue los últimos años. Además es mi tema de tesis doctoral, así que estoy investigando sobre ese tema, así que puedo hablar tranquilamente. Y después quería hablar un poco sobre el marco legal que tenemos hoy y lo que pide el proyecto de ley, porque este año lo hemos reformado, reformulado a la luz de todo lo que vivimos el año pasado. Así que de paso les traje un material nuevísimo, que es este que compilamos. Es un compilado de todos los argumentos sobre aborto legal, todos los indicadores, todo el marco legal, todas las conferencias internacionales, los pactos que sustentan la necesidad de legalizar el aborto y que están en nuestro marco legal. Tengo poquitos, pero les voy a hacer llegar el link al material en PDF para que lo tengan todas. Después, a la que le interese tenerlo impreso, además están todas las organizaciones que forman parte de la campaña, que son como, no sé cuántas, como 600 en las que está, 510. Sí, en las que está la PDH, por supuesto. Bueno, la lucha por el derecho al aborto en nuestro país data, digamos, el primer documento que aparece con la demanda por el derecho al aborto data de la década del 70, de la UMA, de los punteos de pedidos de la Unión de Mujeres Argentinas y otras agrupaciones, ¿no? Como el FIP, el Frente de Izquierda Popular, que tenía también su área de feminismo, el MOFEP, Movimiento del Feminismo Popular, que ya en la década del 70 demandaban el aborto legal. Obviamente no sin conflictos con esa izquierda de esa época, que yo creo que esos conflictos llegan hasta hoy, con las agrupaciones de izquierda que decían que el aborto era una demanda importada del imperialismo, de Europa, de Estados Unidos, y que no era una demanda genuina de las mujeres populares, de mujeres, la demanda por el derecho al aborto ahí empieza a aparecer en los 70 y, digamos, todo el proceso se ve interrumpido por la dictadura militar, la última dictadura militar, en la que todas las agrupaciones de mujeres se estuvieron recluyendo en centros de estudios, digamos, no dejaron de activar, pero sí se recluyeron en centros de estudio, como se camuflaron de alguna manera, justamente porque tampoco los militares veían a la agenda feminista y a la agenda de los derechos de las mujeres como algo político, ¿no? Eso también es un dato de la época y que a veces llega hasta hoy también. Algunos compañeros que te dicen, bueno, por un lado está la política, por el otro está el feminismo, como si fueran cosas separadas. Luego tenemos en la década del 80, en los 80, finales de los 80, surge la Asamblea por el Derecho al Aborto, de la mano de Dora Pawlowski. Se empiezan a juntar compañeras a armar ese espacio que reclame un avance en torno a la legislación de nuestro país. Después esa demanda, creo yo que muy influenciada por la crisis del 2001, la falta de anticonceptivos, la falta de derechos que fue que se experimentó en la crisis del 2001, empieza a salir la demanda por los derechos sexuales y reproductivos y por los anticonceptivos en las asambleas barriales, y luego esa demanda llega al Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario en el 2004 con la idea de que tenía que haber un taller de estrategias por el derecho al aborto,
que era momento de impulsar una campaña específica por el derecho al aborto. Yo creo que eso tuvo mucho que ver, bueno, justo fue en el 2004, piensen que estaba recientemente asumido el gobierno de Néstor Kirchner con un impulso muy importante a la agenda de los derechos humanos. Yo creo que esa coyuntura fue un contexto de oportunidad política para poder remontar la demanda, digamos, de manera más seria, ¿no? De manera más contundente, la demanda por el derecho al aborto. Y es así que se acuerda en el encuentro del 2004 el lanzamiento de una campaña, la campaña por el derecho al aborto, que se piensa primero como algo que iba a durar desde el 28 de mayo hasta el 28 de septiembre, unos meses, ¿no? Una campaña intensa de 3 meses que diera visibilidad al derecho al aborto. Al año siguiente, en el 2005, se convoca a un encuentro de organizaciones para justamente pensar cómo iba a ser esta campaña. Ese encuentro se lleva adelante en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, en donde se acuerda que el color iba a ser verde porque otros colores ya estaban tomados por otras causas. O sea, el azul era del peronismo, el rojo era de la izquierda, el violeta era el color clásico del feminismo y el verde era el color de la esperanza, y además no estaba tomado de la esperanza y la vida, y además no estaba tomado por ningún, digamos, así fue como se definió el verde. Y en esa reunión de Córdoba, donde participaron 70 organizaciones, también se acuerda el eslogan que tiene la campaña, ¿no? Que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y ahí se define justamente que se iba a lanzar una campaña desde mayo, desde el 28 de mayo, Día de la Salud de las Mujeres, hasta el 28 de septiembre, Día Internacional de Lucha por el Derecho al Aborto Legal. Y se empieza a confeccionar un proyecto de ley. Yo creo que el aporte que tuvo la campaña y en base también a la historia, las especificidades de la historia del movimiento de mujeres y feminismos en Argentina, sobre todo con el antecedente de los encuentros nacionales de mujeres, fue que fue el primer frente de organizaciones que reclama el aborto de manera federal, digamos, con representación, con grupos hoy en todas las provincias, militando en derecho al aborto. Eso fue un aporte de la campaña, o de este momento, ¿no? Del momento de militancia de la campaña. Y otro aporte muy importante es que antes de que existiera la campaña, el tema del aborto estaba más reducido a los círculos netamente feministas, ¿no? El aborto legal, una demanda muy del feminismo, ¿no? Porque es parte del núcleo duro del sistema de dominación patriarcal, el control sobre el cuerpo, el control sobre la decisión, el control sobre la maternidad, el tutelaje, la revelación nuestra contra el tutelaje, la cultura del tutelaje que padecemos y que vivimos las mujeres y las disidencias. Todo eso que era el aborto, en la campaña le da un giro porque justamente tiene la estrategia de salir a buscar movimientos, agendas, organizaciones aliadas, mucho más allá de los límites del feminismo. Y la APDH también es un ejemplo de eso, ¿no? Organismos de derechos humanos, universidades, organizaciones de profesionales, como, digamos, las feministas, el feminismo nucleado en la campaña logra tejer una estrategia de alianzas que son clave para extender la demanda, para hacerla llegar a más lugares, para posicionarla en otro lugar, ¿no? Y creo que todo eso eclosionó, fue, digamos, teniendo sus avances, y eclosionó el año pasado, que yo creo que nos pasó por encima la ola verde. Nunca imaginamos que ninguna de nosotras, no sé si alguna vez ustedes imaginaron que íbamos a poder movilizar más de 1 millón de pibas en la calle, en lo que fue en la primera vez que el Congreso, que se logra el debate, ¿no?, sobre el aborto.
Bueno, quería repasar muy brevemente, antes de eso les paso un chivo. El 28 de septiembre próximo, Día Internacional de Lucha por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, vamos a hacer una movilización. Cae sábado, decidimos hacerlo el domingo 28 a pesar de que sea sábado, porque va a haber estamos como Argentina, como Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Argentina, estamos coordinando la campaña regional 28 de septiembre, que es una campaña que hermana o vincula a todas las organizaciones que militan el derecho al aborto en toda la región, y va a ser una movida centralizada, ¿no? De toda la región, con redes, con movilizaciones, así que prontamente vamos a tener más novedades, el flyer y todo lo demás que les vamos a hacer llegar para que participen de esa jornada de lucha. Y además que en este nuevo contexto es una forma de reinstalar y generar presión de cara a la renovación del Congreso que vamos a tener el año que viene, y ya estamos con el punteo de nuevo de Senado y diputados, y este fin de semana va a haber una reunión en Córdoba donde nos vamos a conformar la Comisión Nacional de Cabildeo Parlamentario, porque el año pasado se puso en evidencia también que necesitábamos tener compañeras que en cada provincia puedan presionar, no solo en la calle, sino también en el Parlamento y en la clase política, ¿no? Bueno, no sé si conocen el marco legal en nuestro país. El Congreso debatió 2 veces en la historia el tema del aborto. La primera fue en 1921. Miren el Congreso que teníamos en 1921, que el Código Penal quedó redactado de la siguiente manera. Esperen que el artículo 86 del Código Penal dice: el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible. 1. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y si este peligro no puede ser evitado por otros medios. 2. Si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Bueno, la terminología es de la época, ¿no? En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto. Fíjense que, primero, la cuestión de la discusión que nos han traído los antiderechos el año pasado con la cuestión de la vida, ya lo discutió el Congreso argentino en 1921, ya superó esa discusión, digamos, ese eje de discusión en 1921, además un Congreso conformado 100% por hombres. Y otra cuestión que quería notar del Código Penal es que el Código Penal actualmente no tiene plazos, no hay plazos de semanas, ¿sí? O sea, es medio de máxima el Código Penal, porque nosotras, o sea, en limpio, ¿el aborto es legal? Sí. Si el embarazo pone en peligro la salud, la vida, o si provino ese embarazo de una violación. Ahora, si tomamos la definición de salud de la OMS, que es en sentido amplio, todo aborto no deseado es un peligro para la salud, porque digamos, te toca tu salud psíquica, tu estabilidad mental. Entonces, según el Código Penal, si tenemos esa interpretación de la OMS, todo aborto sería legal en nuestro país. Esta línea la venimos militando con la Red de Profesionales de Salud por el Derecho a Decidir, y es realidad en muchos lugares. Digamos, la implementación, digamos, todo aborto es legal, y el amparo del Código Civil es realidad en muchos lugares, en los ESAC, en algunos hospitales, la interpretación amplia. Ahora, esa implementación de la ley que está en 1921, desde 1921 en nuestro país, tuvo muchas dificultades, hay mucha violación de derechos. Es por eso que la Corte Suprema de Justicia
tuvo que salir con el fallo FAL a aclarar lo que decía el Código Penal, porque en los servicios de salud, a pesar de nuestros esfuerzos por militar la interpretación de la OMS y la interpretación amplia del Código Penal, prevalecían muchas resistencias que se cobraban la vida de muchas mujeres que, bueno, toda mujer no muerta por aborto es una vida que se pierde, que hubiera sido evitable totalmente, ¿no? Pero hace unos años, yo no sé si ustedes recuerdan casos emblemáticos como el de la niña Wichí, casos como el NR, mismo el caso de Belén, casos de una crueldad, el de Ana María Acevedo, la mujer que tenía cáncer, estaba embarazada, no le quisieron hacer el tratamiento y la dejaron morir atada. La dejaron morir atada en el hospital. O sea, casos de una crueldad muy grande y una misoginia muy grande, tanto que la Corte Suprema de Justicia tuvo que salir con este fallo, el fallo FAL, que dice, se acabó, joda, y el aborto es legal en nuestro país, en algunos casos, si hay una violación no se requiere judicializar el caso, sino que la mujer va, declara que fue violada y se le tiene que hacer el aborto y eso es legal. No se tienen que poner trabas ni demoras a la solicitud de la interrupción del embarazo, y para eso manda al Ministerio de Salud a que saque un protocolo. Un protocolo no es una ley. El protocolo, digamos, el aporte del protocolo es que ¿qué otros problemas tenemos? Las universidades no enseñan cómo hacer un aborto. La OMS tiene la guía de atención de aborto, el manual de cómo hacer un aborto, digamos, de manera segura, que es bajo dos métodos, con el método de las pastillas, el método medicamentoso, misoprostol y mifepristona o misoprostol solo, y el AMEB, la aspiración manual endouterina. Estas son las dos formas seguras de hacer un aborto, pero como el sector salud está lleno de gente que está en contra, como en todos los lados, digamos, aparecían casos en los que se le hacía el aborto a la mujer, pero se le hacía con un legrado, ¿sí? Un raspaje sin anestesia, por ejemplo, ¿no? Que es un caso de tortura. Aparecían denuncias al 0800 Salud Sexual sobre este tipo de casos, y ese es el aporte del protocolo. El protocolo dice, bueno, un aborto se hace así, este paso, digamos. Es una guía para hacer pasos sobre cómo hacer un aborto de manera segura y que no corra riesgo la salud de la mujer. Algunas provincias adhirieron rápidamente al protocolo, otras no tienen nada, y otras no. Ahora les digo, miren, acá está el mapita. Y otras provincias pusieron restricciones, ¿sí? El protocolo que propuso el Ministerio de Nación le ponían más requisitos. ¿Como en Tucumán puede ser? En Tucumán, mira, Tucumán es una de las provincias que no tiene nada. Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Corrientes, Catamarca, San Juan, Mendoza, no tienen nada. Otras provincias, como la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Misiones, Salta, Jujuy, La Pampa, San Luis. Bueno, tienen protocolos con otros requisitos, y hay otras provincias que se alinean con el fallo FAL. Creo que lo leí mal, pero bueno, no importa, está el mapa colgado, muchos han hecho monitoreos de la implementación del fallo FAL. Y bueno, finalmente nosotras hemos debatido un proyecto. El proyecto de ley de la campaña es un proyecto sui generis, porque es un proyecto escrito por un movimiento, algo que no existe en ningún otro país,
Es un proyecto que fue consensuado, fue discutido en Asamblea Nacional, pasó como por varios filtros de discusión. Durante el año 2015 se hicieron foros en todo el país para renovar la letra del proyecto, o sea, más horizontalidad imposible. Se hicieron foros en varias provincias, con distintos especialistas, con compañeras del sector salud, con activistas, con de todo. Y eso dio el proyecto que se debatió el año pasado. Y este año decidimos nuevamente cambiar algunas cuestiones que, a la luz de todo lo que vivimos el año pasado, que fue un año increíble para todas nosotras, histórico, y quiero puntualizar sobre algunos, no voy a leer todo el proyecto, pero algunas cuestiones. El artículo 1, interrupción voluntaria de embarazo. Interrupción voluntaria de embarazo. En el ejercicio de sus derechos humanos, toda mujer u otras identidades con capacidad de gestar, esto lo discutimos muchísimo, tienen derecho a decidir voluntariamente y acceder a la interrupción de su embarazo hasta las 14 semanas, inclusive del proceso gestacional. Bueno, hay discusión sobre 14 semanas, 12, 16, 20, no hay un acuerdo. Nosotras copiamos de otros países que habían tenido, bueno, el argumento, digamos, si podríamos decir un argumento de por qué 14 semanas, es porque después de las 14 semanas comenzaría el desarrollo neurológico. Entonces, antes de las 14 semanas es un conjunto de células. Sin embargo, no hay acuerdo total sobre eso. Así que, pero bueno, es el argumento más sólido de por qué 14 semanas. Artículo 4. Causales. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1 y más allá de esas 14 semanas del plazo ya establecido, toda mujer o persona gestante tiene derecho a interrumpir su embarazo en los siguientes casos. Si el embarazo fuera producto de una violación con el solo requerimiento y la declaración jurada de la persona entre profesional o personal de salud interviniente, o si estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la mujer o persona gestante. O sea, se sostienen las causales del Código Penal y quedaríamos casi sin semanas otra vez. El artículo 7 incorpora las asesorías que no estaban en el proyecto anterior. Realizada la solicitud de interrupción voluntaria del embarazo, el establecimiento de salud debe garantizar a aquellas mujeres o personas gestantes que así lo requieran, que son obligatorias, información, atención de salud, acompañamiento. Bueno. El artículo 9, que también es un artículo que causaba mucha duda, es el tema de la actualización según los aportes del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que para una persona menor de 13 años se requerirá el consentimiento informado con la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal. Entre 13 y 16 se supone que cuenta con aptitud y madurez para decidir la práctica y prestar debido consentimiento. Eso es el caso de menores de edad. Y después el capítulo 3, un bloque que incorpora la necesidad de que se cumplan las otras políticas que rodean el derecho al aborto, porque, bueno, nosotras buscamos justamente una política integral, no es que estamos empecinadas con que el aborto sea legal y solo vamos a ir todos corriendo a abortar, como dicen los antiderechos, sino que buscamos una política integral, que se aplique la educación sexual integral, que haya anticoncepción gratuita en los hospitales, en función de todas las leyes que ya tenemos y que ya hemos conseguido. Y finalmente la modificación del Código Penal, que esto se llevó toda una plenaria nacional de discusión, porque en última instancia es una cuestión política la cuestión de la redacción del Código Penal, ¿no? Nosotras sentíamos que Argentina había generado un movimiento en la región de despenalización. Entonces, ¿cómo volvíamos de eso, no? ¿Cómo decíamos que, bueno, habíamos
no sé, puesto penas, además por una obvia convicción de que el aborto no debería ser una cuestión de código penal. No tenemos que estar las mujeres en el código penal por un aborto, es una locura. Entonces, la modificación quedó así. Sustituyase el artículo 85 del Código Penal, que quedará redactado de la siguiente forma. Quien causare un aborto será reprimido con prisión de 3 a 10 años si obrare sin el consentimiento de la mujer o persona afectante. Esta pena podrá elevarse hasta 15 años si el hecho fuere seguido de muerte de la mujer. Bueno. Incorpórese como artículo 85 bis del Código Penal de la Nación, el que quedará redactado de la siguiente forma. Será reprimida con prisión de 3 meses a 1 año, inhabilitación especial por doble de tiempo de la condena de autoridad de un establecimiento de salud profesional o personal de salud que dilatare injustificadamente, obstaculizare o negare a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. O sea, se pena la negación al aborto. Y no se pena en ningún caso a la mujer. Eso es el cambio. No hay penalización a la mujer. Esto no creemos que pase, pero sí, es como de máxima. Y bueno, es una cuestión ideológica, obviamente, es una cuestión de convicciones. Ninguna mujer tiene que ser penada por un aborto. Y bueno, estamos ahora con el poroteo, otra vez, haciendo la lista de cómo quedó después de las PASO la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de Nación. Y bueno, creo que hubo un poroteo en el cierre de listas, ¿no? En relación a este tema, porque fue la primera vez en unas elecciones. Nosotras siempre en las elecciones nos organizábamos para que en todas las provincias las compañeras organizaran encuestas, hablaran con los periodistas para que preguntaran a los candidatos y candidatas qué opinaban sobre este tema. O sea, se justo un laburo previo, reuniones con periodistas, decálogos por el derecho al aborto, cómo hablar de aborto, qué decir, qué no decir, cómo preguntar, cómo generar presión, cómo generábamos hechos políticos para impulsar la agenda. Creo que este año estuvimos absolutamente en otra situación en la que primero salió solo el tema y segundo cruzó la agenda electoral, como por días y días las notas en los medios eran, bueno, ¿quién es verde y quién es celeste? El partido celeste, ¿qué está diciendo? ¿Y qué lista? ¿Cuántos verdes metió? ¿Cuántos celestes metió? O sea, el aborto forma parte de uno de los temas fundamentales de la política hoy. Y es sorprendente hasta para todas nosotras, ¿no? Creo que es un logro de todas nosotras organizadas, vinculadas en red, en la calle, en los hospitales, en las organizaciones de derechos humanos, en las asociaciones políticas, en los sindicatos, en todos lados. Y creo que estamos más cerca que nunca de que se largue, de lograr la ley. Primero, una de las cuestiones que le dio a la campaña armado nacional, si queremos decirlo así, fue el encuentro de mujeres. En cada encuentro de mujeres, si había un grupo ahí suelto de feministas, desconectadas o por ahí que estaban haciendo distintas cosas de modo separado, creo que se logró que en cada encuentro se conformara un grupo en la provincia que militara el derecho al aborto, ¿no? Y el encuentro creo que ayudó muchísimo en eso, no solo a la campaña, sino a muchas causas de la agenda de mujeres. Sí, es totalmente cierto que hay provincias muy difíciles. Yo quiero poner el ejemplo de Corrientes, porque fuimos contactando, bueno, llegamos a las compañeras de las provincias de distinta manera. El encuentro, las universidades, compañeras que tienen una conocida en una provincia, bueno, de las maneras más insólitas. Y por ejemplo el caso de Corrientes. Nos vino una vez Araceli Ferreira, la diputada de Levita de Corrientes, y nos dijo, tengo un grupo de compañeras, pero no se animan, ¿por qué no las contactan? Bueno, entonces empezamos esto fue en el 2011, contactamos a 2 compañeras de Corrientes,
y las invitábamos a todos lados, hacíamos la vaquita para conseguir los pasajes de bondi para que vengan a las actividades acá, o ver cómo podíamos incentivarlas a que hagan un lanzamiento público. Y por años y años no querían, decían que iban a estar expuestas, que las iban a echar de los trabajos, que no podían, que Corrientes era una provincia muy religiosa, muy conservadora. Bueno, y así nos mantuvimos en contacto con ellas como con otras compañeras en otras provincias como La Rioja, como Catamarca. Y creo que el año pasado licuó todos esos miedos, porque el año pasado como que en muchas provincias las pibas la pasaban por encima a las compañeras que venían históricamente sosteniendo la agenda de mujeres, que por ahí hacían actividades más camufladas, de, no sé, jornadas de salud, derechos de las mujeres, y después bajaban líneas sobre aborto. Creo que el año pasado fue un impulso terrible, y que a las compañeras que por ahí tenían miedo de largar, les pasó por encima directamente. Y Corrientes logró lanzar la campaña el año pasado, y hoy hicieron incluso un encuentro regional de la provincia, que me daba mucha gracia porque tenía como un lagartito, un lagartito violeta, digamos, como símbolo del feminismo de Corrientes, mesopotámico. Sí, un yacaré. Y es enorme hoy el grupo de Corrientes, porque justamente se prendieron un montón de pibas. Nosotras viajamos para allá con otras compañeras más, viajaron también las actrices, y la verdad que el hostigamiento había un poco de hostigamiento, por ahí algún antiderecho colado en alguna actividad, pero lo que se generó el año pasado fue impresionante y fortaleció a todos los grupos, reactivó todos los grupos en todas las provincias, y es impresionante. Y en la Cámara de Diputados me acuerdo que se sorprendían mucho, porque yo creo que ningún partido político tiene la cantidad de compañeras, de cuadros en territorio, en las provincias. Está bien, esto es sobre un tema solo, ¿no? Pero es impresionante, y la verdad que eso lo tenemos que seguir militando y seguir defendiendo, fortalecernos entre nosotras y seguir organizadas. Hay que hacer que los estados municipales compren misoprostol y lo den en el hospital, como pasa en algunos pocos municipios, como lo lograron las compañeras en Morón. Pero hay que pedir reuniones, hay que hacer, digamos, actividades en el Honorable Consejo Deliberante. Creo que el 3 de febrero no adhirió al protocolo nacional, por ejemplo. Pero ahora va a cambiar. Así que creo que es nuestro momento para presionar, para que salga la adhesión al protocolo, la compra, la producción pública de misoprostol, la producción pública de mifepristona, que todos los consejos deliberantes se pronuncien sobre este tema, que adhieran al proyecto de ley de la campaña, que justamente eso, que adhieran al protocolo y que se garantice en los servicios de salud la provisión de misoprostol. Nosotros también impulsamos una reforma que ahí quedó también cajoneada, pero bueno, del programa de salud, de la ley de salud sexual y reproductiva, para que se incorpore el misoprostol a la canasta. que se incorpore el misoprostol a la canasta de anticonceptivos, para que sea, digamos, una normalización del misoprostol, para que se hable de misoprostol, para que se venda misoprostol, para que, digamos, sea más cotidiano. Y creo que eso también tenemos que lograr, ¿no? Creo que se ha avanzado muchísimo con el aporte de las socorristas, con el aporte de todas las compañeras que hacen consejerías en un montón de lugares, pero que nosotras tenemos que lograr también no solo generar presión en el Congreso, sino también en todos los congresos municipales y provinciales. Sí. Porque el protocolo nunca logramos que le den estatus ministerial. Claro. Es como un documento medio
informal. Yo creo que fue un logro enorme el protocolo, que hubo cambios, digamos, en la atención de salud a las mujeres después del protocolo, pero el Ministerio nunca lo oficializó. En un momento nos costaba muchísimo que nos lo den. Parecía que el protocolo, no sé, era, un documento, ¿viste? Como algo terrible y la verdad que bueno, cuesta mucho, y no. La cuestión también del federalismo en nuestro país, no todas las provincias tienen ni siquiera adhesión a la ley de salud sexual, que es del 2002. Así que creo que nos falta mucho todavía, que hemos avanzado muchísimo, que hoy somos un movimiento ejemplo a nivel internacional, pero a pesar de eso, falta mucho. Partimos de la base de que ninguna mujer desea abortar. No te levantás un día y decís, ¡ay, qué ganas de abortar hoy! Creo que ninguna, no es la situación de nadie. Nosotras justamente creemos que tiene que haber políticas preventivas, tiene que haber educación sexual integral. Hay muchas trabas en nuestro país para que haya educación sexual integral. Tenemos una ley impresionante, increíble, que va mucho más allá de la educación sexual como la educación, digamos, trasciende absolutamente la perspectiva biologicista que por ahí tenían nuestras abuelas, y es una ley realmente transformadora. Militamos también por su aplicación y creemos que tiene que haber justamente educación sexual y anticonceptivos gratuitos, cosa que en los últimos años hemos retrocedido. Y en segundo lugar, creo que la cuestión de la gratuidad es una discusión más amplia sobre el derecho a la salud, el derecho universal a la salud, y que en este sentido nosotras creemos que nosotras no militamos por una ley, nosotras militamos por una transformación cultural mucho más profunda, que termine con la cultura del tutelaje, de que se pregunte por qué, cómo lo hicimos, por qué queremos abortar 1, 2, 3, 10, cómo se llegó a esa situación. Creo que tenemos que hacer lo posible para que las leyes que militamos y que ya tenemos y que no se cumplan, que se le otorgue presupuesto adecuado, que llegue a las escuelas. Yo creo que la reactivación de las pibas mucho tiene que ver con la demanda por la ESI. ¿Se acuerdan acá en la ciudad de Buenos Aires? Las pibas tomaron los colegios, las pudrieron, digamos, para exigir la aplicación de la ESI en los colegios ya en el 2016, 2017. Pero después hay cuestiones mucho más profundas que justamente tienen que ver con una cultura a la que queremos abolir y sacar, que tiene que ver con el control. Una pregunta muy asidua que me hacen cuando charlamos sobre aborto es: ¿y el varón por qué no está en la ley? ¿Por qué no ponen en la ley? ¿Qué opina el varón? O sea, como si el varón también tuviera que habilitar esa situación, dar el visto bueno a la decisión de la mujer, y además presuponiendo como un modelo en el que todas las mujeres estamos acompañadas por un varón. A veces no estamos acompañadas, hay mucha diversidad, y bueno, no se puede legislar sobre cuestiones particulares, se tiene que legislar sobre cuestiones generales, para así llegar a más público. Así que bueno, impresionante, que realmente apunta a un cambio cultural, pero que bueno, tiene muchas resistencias, y creo que está en deuda nuestra cómo militarla de manera, digamos, más organizada, más eficiente. Creo que hemos avanzado. Hoy la campaña también cuenta con una red de docentes por el derecho a decidir, que han sacado materiales, van a tener el primer encuentro nacional ahora a fin de agosto, creo. La semana que viene. Sí, la semana que viene. ¿Alguna va? Muy bien.
Y bueno, creo que eso hay que hacer, organizarse como hicimos con el derecho al aborto. La diferencia es que esa ley ya la tenemos, ¿no? Entonces con más razón presionar de alguna manera para que esa ley se implemente y para que también los tomadores de decisión no se dejen presionar por sectores que vimos, como vimos el año pasado, no son representativos, o no son más representativos que nosotros.